proyectos, etcétera. Y uno de los planes que tiene que ver precisamente con nuestro sector es el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025, que quiere decir hay una proyección de cómo queremos que, cómo queremos que esté el sector eléctrico hacia el año 2025. Sí, miren que ya no estamos tan lejos, estamos en el 2000 perdón, 24, y miren, al año ya es 25. Entonces, estas metas ya casi deberían estar logradas, pero vamos a ver cómo está, cómo se hizo la proyección en el momento en el que se planteó. ¿Sí? Entonces, veamos, por ejemplo, habla acá de la participación. eh, Vamos a sacar el puntero, aquí está. Habla de la participación. ah, ah, Ay, 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 he ido a otro lado. Y ya, habla de la participación del consumo de energía eléctrica por categoría en Bolivia, en porcentaje desde el año 2012, ¿no es cierto? Se ha proyectado. Son estudios que se hacen estadísticamente. ¿Qué nos está diciendo este cuadro? Este primero que se los pongo, lo voy a remarcar para que más o menos entendamos de qué se trata, ¿sí? Este, ¿no? Vamos a hablar de este primero. Entonces, nos está hablando de que de todo el porcentaje total de la energía eléctrica que se produce en Bolivia, el 37% se consume en las residencias, en las casas, ¿sí? Departamentos, etcétera, ¿no? Luego hay si vamos en cantidades, ¿no es cierto? En proporciones de porcentajes, la industria tiene un 27% de consumo de energía eléctrica, la minería tiene un 9% y luego, bueno, hay un 18% que serían los de consumo general. En este caso estamos hablando de los consumos del área comercial, por ejemplo, ¿no? Universidades, ese tipo de ambientes que son vistos como generales, ¿ya? Luego está el alumbrado público, ¿sí? Que es el que también está con un porcentaje del 5%, y otros que tienen que ver con una variedad, parques, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, eh, que sería la forma de cómo se comporta eh, la, el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, ¿qué tenemos para este otro lado? Vamos a irnos ahora aquí, ¿no? Este otro, y le vamos a poner también su, así. ¿Qué es lo que vamos a ver en este? La composición de la matriz energética en Bolivia en porcentaje igual. ¿Cómo es que se genera, cómo es que se genera la energía eléctrica y cuál es esa estructura? Vean que a estas alturas esto ha cambiado, pero a partir de estos datos nosotros podemos analizarlo. Por ejemplo, perdón, 63% de la energía eléctrica que se genera en Bolivia, ¿sí? En el sistema, 63% tiene que ver con la termoeléctrica, es decir, ese es el modo en el que se genera electricidad y se usa acá. Luego está el termodiesel, ¿sí? El 6%. ¿Qué son los termodiesel? Son los grupos generadores en base a diésel, ¿no es cierto? Los sistemas aislados, como vamos a ver más adelante, tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, Cobija, ¿sí? Es un área, es un departamento que tiene un consumo de energía eléctrica aislada. ¿Y de qué depende? De grupos generadores. Y luego, en el último tiempo, ya tienen un refuerzo también a partir de paneles fotovoltaicos. Pero hay otros sectores también en Bolivia que igual están en base a grupos electrógenos, ¿no?
Luego hay el 1% de la biomasa. La biomasa en nuestro país tiene muy poco desarrollo todavía, ¿sí? Esto dentro de de las energías alternativas, las energías regenerativas, em, está como un tercer potencial en el caso de Bolivia, ¿sí? Em, Mirando el mapa de Bolivia, enseguida cuando pasemos más adelante voy a repetir lo que voy a decir en este momento. Hay una franja altiplánica eh, de Bolivia, del mapa de Bolivia, estamos hablando La Paz, Oruro, Potosí, ¿no es cierto? Esa franja altiplánica tiene un potencial solar, perdón, ¿sí? Un potencial solar, de los cuales su aprovechamiento está en calentamientos solares y lo que en electricidad se está aplicando también son los parques fotovoltaicos, ¿sí? Ese es el potencial. Por si acaso, si el dato no es conocido, en Bolivia nosotros tenemos un alto índice de radiación solar comparado con el mundo. Y de ese alto potencial, el máximo potencial está en Potosí, ¿ya? Entonces, por eso es que esta área se ve muy bien para poder, es un potencial para poder establecer más paneles fotovoltaicos para producción de electricidad. Ahora, en la franja intermedia, que sería parte del norte de La Paz, ¿no es cierto? Parte de Beni, Cochabamba, parte de Santa Cruz, etcétera, hacia abajo, ¿no es cierto? Entre Sucre, Tarija, etcétera, toda esa franja intermedia, eh, el potencial que tiene o que se tiene es el potencial eólico, ¿sí? Por eso también en esa área está el parque eólico más grande que tenemos en Bolivia. ¿Por qué? Porque ese es el área donde se tiene como potencial eólico. Y luego la otra franja que quedaría sería la franja amazónica, en todo el sector de Pando, Beni, Santa Cruz fundamentalmente, todo lo que está más cerca al Brasil, es un potencial que tiene que ver con la biomasa y es eso lo que aquí estábamos mostrando, ¿sí? Pues la biomasa, sin embargo, no ha sido, como les digo, muy bien explotado, no está muy bien explotado en nuestro país, no está muy bien aprovechado. Ya hay tecnología, ya hay experiencias, hay publicaciones, hay empresas importantes que han demostrado, hay una universidad en Bolivia donde inclusive se han hecho experimentos muy interesantes sobre la generación mediante biomasa. Básicamente tiene que ver con el proceso anaeróbico de los desechos y después generar un tipo de gas limpio que permite otra vez hacer calentamiento, por ejemplo, utilizarlo directamente en cocinas o volver a alimentar, por ejemplo, generadores termos, ¿no es cierto? O a gas, mejor dicho. Entonces, ese es el panorama. Entonces, la biomasa, por eso tiene un comportamiento muy pequeño todavía, el 1%, ¿ya? Ahora, el hidroembalse, ¿sí? El hidroembalse que es acumular, ¿no es cierto?, en unos diques, agua y a partir de esa utilizar el agua en su caída y generar energía eléctrica a partir de turbinas eléctricas, es la hidroeléctrica. Ese tiene un porcentaje del 11% y la hidro de pasada un 19%. ¿Qué son las hidros de pasada? Que son los que normalmente bajan y se aprovecha la corriente del río en su cauce para poder generar electricidad. Entonces, ese es el comportamiento de electricidad. Veamos este otro, ¿sí? Que habla de la participación del Estado en el segmento de transmisión. Eh, Tenemos ENDE, hoy en día esto está creciendo, ¿no es cierto? ENDE, a partir de la nacionalización que todos conocemos, se ha producido un mayor porcentaje de participación del Estado en la transmisión de electricidad a nivel nacional.
Eso aquí está en un 80%. Los sistemas aislados, como les decía, el caso de Pando y muchos otros pequeños sectores que hay en Bolivia, que no están conectados al sistema, ¿ya? Que tienen que ver inclusive con, eh, ¿cómo se llaman estos? Mm, Empresas que compran energía eléctrica al Estado y que ellos comercializan. Entonces, en cierto modo, lo que hacen es revender. Eso, vamos a ver que en la ley eso se puede hacer, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un 20%, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos ahora para subir. Aquí está. Aquí lo que vemos es el consumo de energía de sistemas aislados por departamento, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahora en este caso? Vean ustedes que el caso de Tarija, ¿sí? Tiene un 47%, ¿sí? Y Pando, ¿cierto? Tiene otro sistema aislado. Santa Cruz, Beni, La Paz, Chuquisaca, son sectores que todavía mantienen o tienen sistemas aislados, ¿ya? Entonces, ese es otro panorama importante. Aquí lo que vemos son las capacidad de generación de eh, sistemas aislados por tipo de central en el sector del diciembre de 2012 en megavatios. Miren, las termoeléctricas están al 69%, los termodiesel al 27% y las hidroembalses y las hidroeléctricas del 4%. Les repito, estas cifras a estas alturas han tenido que variar. Lo que hay que hacer simplemente es actualizar los datos para poder establecer cuál es el comportamiento, porque como les decía, ya estamos en puertas de esta fecha tope del 2025, ¿ya? Entonces, eso quería para empezar mostrar.